Este es el momento exacto en que me subo a la nueva Nissan X-Trail 2023 para ponerla a prueba durante varias horas para saber si es verdad o mentira que este es uno de los mejores SUVs por su precio que te puedes comprar el día de hoy, o si por esta misma cantidad de dinero te conviene más comprar una camioneta SUV de otra marca. En mi opinión, Nissan X-Trail es la camioneta japonesa que se hizo americana, porque por dentro es gigantesca y por fuera también. Y aunque tal vez su motor natural aspirado se defienda bien en cuanto al consumo de combustible, tal vez no es la más ahorradora de todas, pero posiblemente sí es la más segura desde sus versiones iniciales, porque incluye el frenado inteligente con detección de peatones. Ahora, algunos se quejan del precio, el consumo y el diseño de la nueva X-Trail, pero sobre todo, la verdad, la mayoría se queja del precio y el consumo. Y definitivamente sí puedo ver personas diciendo: no, Gonzalo, para mi familia que viaja mucho o que pasa mucho tiempo en carretera, la verdad nos conviene más comprar una CR-V o una Jeep Compass o incluso la mismísima Ford Escape. Y tal vez para esas personas eso sea lo mejor en su vida. Pero la neta del planeta es que ninguna camioneta en este segmento y rango de precios tiene las asistencias inteligentes de seguridad desde sus primeras versiones. Eso solo X-Trail, y eso, mi gente, junto con el espacio y un consumo que se defiende, son sus cartas fuertes. ¿Por qué sí me compraría la nueva Nissan X-Trail 2023? Por el diseño exterior, creo que mejoró muchísimo, se ve mucho más robusta y también mucho más grande. También me gusta el diseño interior, no solo por cómo se ve, sino porque la marca ha puesto mucha atención al cuidado en el ensamble, en los detalles y también la mezcla de materiales y texturas en el interior, y también por los cambios en motor, porque ahora el motor 2.5 litros es de inyección directa y esto se va a traducir en una mejor entrega de potencia, además de un mejor rendimiento. Hay tres modos de manejo que vale mencionar. Este es el modo Eco, cambia el mapeo del pedal del acelerador, que aunque yo le pegue sendos piquetes al acelerador, la camioneta no está jaloneando. Y si quiero acelerar, por ejemplo, voy a 80, piso y ahí responde. La respuesta del acelerador es más dócil, pero una vez que se revolucionó el motor, te da el empuje. El siguiente modo es el modo estándar. Cambia varias cosas, pero la que más vas a sentir es el mapeo del acelerador. Pico y empuja, pico y empuja. De hecho, se ve acá en la aguja que cada vez que lo presiono, empuja. Vamos a bajar a 80. Vamos a ver qué pasa. Pata fondo, la respuesta fue un poquito más rápida. En la aguja de las revoluciones subió un poquito más rápido. 140 kilómetros por hora. Bien. Me está sorprendiendo mucho la facilidad con la que te lleva a los 140. Y luego tenemos el modo Sport. Y pueden ver que se revoluciona y se queda revolucionado. 81, 80 patafondos, acelera todavía más rápido, la respuesta es más inmediata, el motor se queda más revolucionado y otra pendiente gradual de subida, 140, sin problema alguno, 150, 160, 170, 180. 185, 86, 87, 88, 89, 190. Tengo que reconocer, se maneja mejor de lo que esperaba. Hay un último modo de manejo que no hemos mencionado y es el modo tipo manual. Jalando la palanca de cambios una vez más hacia abajo, ya estando en drive, aquí se ve que estamos en cuarta marcha. Aceleramos y con las paletas de cambio aquí arriba en el volante puedo cambiar a quinta, sexta, séptima, octava marcha. ¿Para qué sirven las paletas de cambios? Te estarás preguntando. Si yo quiero rebasar y voy en octava marcha, primero necesito revolucionar el motor. Puedo bajar marchas con la paleta a tercera y el motor ya está revolucionado y ya presiono el acelerador y responde mucho más rápido todavía. Para eso sirven las paletas de cambio. Hay muchas cosas que están sucediendo aquí, pero lo primero que salta a la vista es la parrilla, las luces de conducción diurna en la parte de arriba, los faros para conducción nocturna obviamente aquí en la parte de abajo e incluso más abajo este detallito para los faros de niebla. He escuchado a algunas personas aseverar que este es un look más masculino, más de hombre, porque la marca lo que quiere ahora es apelar no solo al mercado de mamás, sino al mercado de papás.
Una de las cosas más importantes de esta nueva Nissan X-Trail 2023 es justamente lo que tiene aquí debajo. Este, mi gente, es un motor 2.5 litros natural aspirado que entrega 180 caballos de potencia y 181 libras-pie de torque. Es un motor de inyección directa con una compresión un poco más elevada, lo cual le permite A, máxima eficiencia de combustible y B, mejor desempeño a mayores elevaciones. Encima de eso está acoplado a una transmisión continuamente variable, enfriada por fluido y puesta a punto con 3 modos de manejo. De frente impone, pero de lado aquí es donde nos damos cuenta de su verdadero tamaño. Es una camioneta alta, aunque para mí una de las cosas que más llama la atención es simplemente el tamaño. La cajuela está extendida lo más hacia atrás que se puede para dar mayor espacio volumétrico en su interior. Las luces traseras o calaveras tienen esta geometría que envuelve hasta el costado para hacer al X-Trail más visible y más segura. Por si eso fuera poco, hay sensores de reversa. También hay sensores adelante para esta versión. Pero si por el frente impresiona y por un lado a pantalla, por atrás seguro que se te cae la baba. La baba y planchada. Vamos a ver cuánto le cabe atrás. Presionamos, cubierta de privacidad. ¡Uy! Si la detienes, se para. Este espacio está muy amplio. Fácilmente te cabe un ser humano completo atrás. Buena profundidad entre el borde exterior y el borde interior, aunque sí reconozco que no es tan alta. Mi cabeza va pegando. Esta es la razón por la cual la cajuela no es tan profunda hacia abajo. Llanta de refacción de tamaño grande y esto de aquí estoy casi seguro que es el subwoofer. Aunque podemos notar que aquí hay como este segundo escalón para que pongas una segunda tapa un poco más abajo y le ganes estos centímetros de altura al interior de la cajuela. Otra función padre es que la patadita te alejas para cerrar lo mismo, patadita y para atrás y se cierra. Acceder a las plazas traseras de Nissan X-Trail es sumamente fácil. Simplemente el espacio que atrás es gigantesco, es tan grande que caben 3 adultos. Y te muestro la toma de cuando estuve cotorreando con Dan Chavarría y Paco del Toro en la parte trasera de una X-Trail. No tengo que decir que tan grande es el espacio de rodillas, es de lo más amplio que hay. ¿Cuánto puedes estirar la pierna? Todo lo del mundo. La posadera es ancha, es enorme, el interior, tiro la mano y no alcanzo el otro lado. Tengo que alargarme un poco más para alcanzar. Insertos con materiales suaves, cristales eléctricos con función de un solo toque y el vidrio trasero es tintado. Y por si eso fuera poco, chequen esta. Un poco no está fresón. ¿No suficiente? ¿Quieres más? Claro que sí. Acá arriba tenemos techo panorámico. Este techo panorámico le añade a la sensación de amplitud gigantesca. ¿Quieres más? Hay ventilas de aire acondicionado para la segunda fila con control de temperatura, 2 puertos USB. Y sí, arriba de mi cabeza queda todo este espacio. ¿Eso no te basta y quieres más? Claro que sí. Checa este pequeño detalle. La puerta tiene un portavasos para la botella enorme. Esta es más alta que la botella grande de otros canales. Hay tantas cosas sucediendo aquí adelante. Número 1, pantalla de 12.3 pulgadas acá arriba. Número 2, pantalla de 12.3 pulgadas en el clúster de instrumentos. Número 3, pantalla electrónica para el espejo retrovisor. Puedo bajar, abajo, izquierda, derecha, rotación. Número 4, hay un cargador inalámbrico para celular aquí. Número 5, paletas de cambio en el volante. Número 6, control crucero inteligente que vamos a probar más adelante. Número 7, si presionamos este botoncito de aquí con la letra I, ese es un heads-up display. Número 8, encendido con botón aquí. Número 9, un montón de configuraciones de diferentes pantallas allá en el teclado, incluso lo puedes ver así. Número 10, volante o timón con ajuste de profundidad telescópico y de altura. 11, ajuste eléctrico para el asiento de conductor y copiloto. 12, vidrios eléctricos, espejos eléctricos con función de abatimiento con un solo botón desde el interior. 13, entre más me lo dices, más me acuerdo. Asientos ergonómicos muy anchos. 14, esta bonita compuerta doble para el compartimiento de carga. 15, freno de mano eléctrico. 16, sistema auto hold. 16, palanca de cambio sumamente ergonómica. Toma corriente de 12 voltios acá. 17, 18, insertos de madera muy bonitos aquí. 19, uno de mis favoritos, diversos modos de manejo. 20, cámara de 360 grados con visión periférica. Las pautas son dinámicas. La
resolución de la cámara mejoró, pero creo que todavía podía ser más nítida, porque número 21, y el que más me sorprendió, es la respuesta de la pantalla en sí. No se atora, no es lenta, todo está jalando bien, entras de un menú a otro como acabamos de ver. Puedes buscar restaurantes, cafés, gasolineras con atajos. Cuenta con Android Auto y Apple CarPlay, toda la funcionalidad de Android Auto, mensajes de WhatsApp, asistente de voz de Google con doble clic. Por favor, diga o seleccione un comando. Muy completo. David González, para el modelo I, ¿cuántos años de vida útil tienen las baterías antes de su primera sustitución y cuál es el costo? Los años de vida son entre 10 hasta 15 años y el costo, pues no sé, porque no sé cómo van a estar los mercados de aquí a 10, 15 años. Arturo González, ¿vale la pena considerar a su tercera fila o es solo para emergencias? Si tienes una familia grande, sí, sobre todo porque te la puedes llevar desde la segunda versión. Memo X, garantía en motor y transmisión y si habrá disponibilidad o igual que en todas las marcas. Hay cierta disponibilidad dependiendo de la versión que busques y en cuanto a la garantía, Nissan ofrece garantías estándar de 3 años en la compra de cualquiera de sus vehículos que incluyen tanto motor como transmisión, pero que puedes extender por 5 o más años dependiendo del plan que elijas. Jesús Sánchez, hola Gonzalo, pregunta ¿cuánto dinero costará? En cuanto a precios, te los pongo en pantalla en el momento que estoy diciendo esto. Para que sepas, hay 4 versiones y 6 variaciones en total. Jair Alvarado, ¿hay opción de caja manual de 6 velocidades o solo la transmisión CVT con un nombre rimbombante? No, carnal, de acuerdo con la ficha, solo hay CVT en todas las versiones. ¿Cuáles son sus consumos en ciudad y carretera? En ciudad nos dio entre 8 y 11 kilómetros por litro con y sin tráfico del infierno. Y en carretera nos dio entre 13 y 18 kilómetros por litro con y sin carga, con y sin velocidades moderadas o muy rápidas. Personalmente, esta es una camioneta o SUV a la que yo no le pondría muchos peros si no fuera porque prefiero las sensaciones más deportivas de las transmisiones automáticas convencionales y porque yo en mi vida necesito un vehículo con tracción en las 4 ruedas. En cuanto a seguridad, lo he dicho bastante en el video, cuenta con 6 bolsas de aire. Además de eso, hay barras de protección en las puertas, muy buena calificación en las pruebas de colisión, ABS, EBD, BA, CBD, THC, todas las asistencias activas de seguridad y demás, o sea, todo desde las versiones iniciales. Claro que reconozco que una de las cosas que más me gusta de las asistencias inteligentes es el control de velocidad crucero inteligente. Para activar el control crucero inteligente, presiono el botoncito azul y luego presiono la palanquita hacia abajo que dice set y ya está a 88 kilómetros por hora y luego el botoncito con cochecito y rayitas para la distancia a la que quiero mantenerme del auto enfrente de mí. Tenemos un auto aquí adelante de nosotros, detecta el vehículo, aplica freno, yo no estoy presionando los pedales para nada, la camioneta está acelerando y frenando sola. Súper práctico, muy a gusto. Modo Sport, apagamos el aire acondicionado, 3, 2, 1, aceleración. Ahí está la salida, fuerte, bien. Ahí está. Bien, 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 bien. Me gustó, creo que la aceleración es más rápida cuando va con inercia. Ya llegamos a más de 180 también hace rato. Está súper bien.